sube para que nos lo demuestres y ahí está la oportunidad. ¿Quieres? Así es como esa secta se defiende, hermano, como norma, hermano. Como norma, si no es católica, es evangélica, y que es lo mismo la iglesia católica y los evangélicos. Así se defienden, hermano, con patadas de ahogado, ofendiendo, diciendo, es un blasfemo. Bueno, demuéstralo. Te invito a que subas y demuestres. ¿Qué blasfemia ha hecho él? Ha dicho él. Y luego dice, Quiero y que me luego lo dice, demuestres. nos lastima, dice. Acaba de subir alguien ahí, dice, adiós y a la gloria, hermano, a ver, bienvenido al Señor. Hola, 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 saludos, saludos. Pues, Saludos. Quiero nada más desmentir un poquito a la persona que estaba diciendo que los a ver, católicos. nomás me puedes decir tu nombre, por favor, y a qué Alberto, denominación Alberto, perteneces, ¿sí? Alberto, ¿a qué denominación perteneces, soy Alberto? católico. Pues por eso vienes. A ver, ¿no te gustó lo que escuchaste? A ver, ¿qué No, tienes que no, decir? no, 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 no es que no me gustó, es que más bien lo contrario, vengo a desmentir al hermano porque A ver, hay muchos católicos y he visto en la iglesia cuando yo voy que hay personas que sí efectivamente ven a los santos literalmente por encima de un Dios. Y lo digo yo porque yo lo he visto. Yo lo he Entonces, ¿qué visto cómo se defiendes? arrodillan. ¿Qué defiendes entonces? ¿Qué defiendes? Alberto, Si estoy lo has visto, ¿qué explicándoles. defiendes? Yo no, a ver, primero no estoy defendiendo, sepa escuchar, A ver, te sepa escucho, escuchar. te sé escucho. directo al grano, ¿cómo vas? Ok, a lo que estoy diciendo es que no me Así, gustó el comentario de Chris al decir que ya no ves. todos los católicos ponen a los santos como dioses. Eso es mentira porque saben que efectivamente es real. A ver, Tanto Ah, Dios, pero, ¿mentira o es real? momento, ahí, perdón, nomás quiero hacer un comentario, momento, ahí nos vamos a detener un poquito antes de que sigas. Si dices tú que unos sí los estoy adoran hablando de a las católico a imágenes, católico. por eso, si tú dices que unos católicos sí adoran a las imágenes y otros no, o sea, yo quiero entender que tú no. Entonces, si unos sí y otros no, entonces quiere decir que están divididos en creencias. Claramente que sí estamos divididos en creencias. Es que ¿quién le ha ¿Por dicho a qué? usted que la iglesia no se ha dogmatizado y no ¿Por ha tenido qué? separación por muchos siglos, por diversas ¿Por qué? cosas? Si es ¿Por la qué? iglesia Porque no de estamos Cristo, de ¿por qué se acuerdo, porque divide? no estamos, porque por Solo, ejemplo, yo como católico, yo no estoy de acuerdo en la mentira de venir y decir que la Virgen fue subida al cielo. Un ejemplo. Ahí está, Yo no otra vez, estoy de sí, claro, acuerdo. es una Yo como mentira. católico no estoy de acuerdo. Entonces, Pero, no eres católico, entonces. No eres católico, entonces. Voy a misa, solo pero no permítame, comparto. Voy a solo misa, fui permítame. bautizado dentro de la iglesia Di- católica, Si pertenezco dices, a la parroquia si, Inmaculada Concepción de María, si pero dices que no, como católico no apruebas eso, No no es lo entonces, apruebo. católico. entonces no eres No lo católico. No apruebo. es No lo apruebo. católico. no, Soy no, católico. no, 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 No lo nomás vas por es. nomás Sí, vas no los es domingos a católico. nomás vas a recoger la canastita los domingos, ¿no? Y ahí nos vemos. No es ¿Ah? católico. Una Yo persona. no, yo no necesito venir y mentir y decirles aquí a ustedes que es que yo no adoro, que es que yo creo en la ascensión de María. No, yo no necesito mentir en ese aspecto. Yo No eres no. católico, amigo. Estás confundido. No estás confundido ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? en tu Porque no eres dirección católico. doctrinal. Porque la iglesia católica a la que vas, eso te enseña o eso enseña. Sin embargo, tú no lo crees, A ver, entonces si no yo eres hablo con, católico. a ver, si yo hablo con el padre Gabriel, que es el sacerdote del cual yo fui y me presentó y me recibió dentro de la iglesia en el bautismo del día ¿cómo se llama? En Semana Santa, que me bautizó. Padre Gabriel. Así se llama mi sacerdote. Entonces ¿Dónde eres, está escrito eso? Así se ¿Dónde? llama mi sacerdote. Déjelo hablar, ah, Aquí el hermano, déjelo Señor hablar, habla déjelo de hablar. doctrina. a ver, que hable. Permítame hablarle, que hable, por favor. Ok, le vuelvo a Vamos, vamos. repetir. Si ustedes son de otra religión, ese es su problema. Pero aquí yo estoy desmintiendo al compañero que dice que no todos los católicos veneran a las imágenes. Eso es mentira porque sabe que sí las veneran. Y sí hay veneración y sí hay adoración. Y sí Sí. hay personas que se rinden y les lloran como que si fuera el mismito Dios presente ahí.
Chócala, chócala, pensamos lo mismo y hablamos lo Y ahí mismo. yo Lo no estoy mismo. de acuerdo. Y ahí yo no estoy de acuerdo. Yo no puedo poner a la imagen de Pío a un hombre que perdónenme la palabra, que va al baño, que vivió como hombre, que vivió como persona, y yo no la puedo poner por encima de Dios. No la puedo poner. No puedo poner a San Francisco de Asís Ujú, por encima de Dios. Perdónenme. ujú. Yo no soy Y, si- ridículo en ir a llorar a una imagen. Yo no. y, sin, em- Yo y sin no. embargo te dices católico. Soy católico, pero no voy de acuerdo con muchas cosas dentro de la No, iglesia católica. No o estoy eres de o no acuerdo. eres, amigo. Deberías, deberías con todo respeto te lo digo, amigo, deberías de fijar bien tu postura de qué eres, porque estás desechando la gran parte de la enseñanza católica y aún así te dices católico. Claro, Y cuál parte de la enseñanza católica estoy votando? Adorar imágenes, en no honrar a los papas y adorarlos, A ver, el que y no creer en los santos, voy es a lo que decir estás una palabra. diciendo. Sí, pero voy a decir una palabra muy jocosa. A ver, Todo el mundo ataca a la luz del mundo, a los mormones, a los testigos de Jehová y se van contra todas esas denominaciones sí, religiosas. a no, la esta luz no es del mundo denominación. más. No, esta no es denominación. Ok, se van contra todo ese montón de creencias religiosas, para decirlo más Sí, bonito. Esta no es A una ver, religión. ok, Esta no sí, es. bueno, ok, pero ese es mi punto de vista respecto al tema de la luz del mundo, que también tengo familia que pertenece a la luz del sí, mundo. sí, dejemos Ok, que hablen, pero dejemos que pero hablen. el punto mío es que yo respeto si hay personas que no, que van a la iglesia y ponen, bueno, ponen la figura de un hombre, la ven como que si fuera el mismito Dios. Yo no veo al Papa como un Dios. Vea, a mí me da igual si el Papa está o no está dentro del Vaticano, a mí me da igual. ¿Qué me quita a mí el Papa? Entonces, ¿qué Ujú. peleas? ¿Qué defiendes? ¿Qué estoy defendiendo? La mentira de este hombre que acaba de decir que es que no todos los católicos veneran a las imágenes. Al- Yo no estoy de Ah, Alberto, acuerdo en eso. No podemos ser desleales. es No Alberto, que podemos ser. todos, Alberto, es que Sí. Alberto, ¿me permites? ¿Me permites un momentito? Ajá, dale. Mira, yo estoy tratando de entender lo que estás diciendo y estoy de acuerdo contigo. Mira, algo así rapidito para no aburrirlos. Hay un lugar allá hace algunos años yo conocí a un cura que llegó a dar una misa privada un 12 de diciembre. Y precisamente estábamos hablando de esto de la adoración, o más bien él empezó a hablar de la adoración a la Virgen María, por ejemplo, fue el tema que estaban hablando. Entonces este sacerdote dijo, es que dice, yo cómo les explico a las personas que no se debe adorar a la Virgen cuando ya traen eso, ya, o sea, que ya les habían dicho que la Virgen se debería de adorar. Él lo admitió, dijo, yo cómo les puedo predicar, cómo les puedo decir de que eso no está bien, ya lo tienen, ya lo traen. Entonces, a lo que vamos, o cuál es mi punto aquí, en mi punto de vista, que la Iglesia Católica se va acomodando conforme a la creencia de cada quien. Ahorita tú dices, es que yo no estoy de acuerdo en esto, y yo entiendo esa parte, de que muchos católicos ahorita ya están despertando y están viendo que eso no está bien, no está bien. Entonces, los sacerdotes modernos de ahora, como ven de que no está bien lo que están haciendo, entonces muchos van a estar de acuerdo contigo o ahora ya eso es lo que ellos dicen. No es que no adoramos, la veneramos, por ejemplo. La veneramos. No, nosotros no adoramos a los santos, pero es porque ellos van cambiando conforme va pasando el tiempo. Eso es lo que estábamos comentando hace un momento. La Iglesia Católica se va acoplando conforme a las modas y las formas de pensar del ser humano. O sea, la Iglesia Católica es una doctrina que tú la puedes acomodar conforme a tu comodidad carnal, conforme tú te sientas más cómodo. Es así. Sí, vea, yo quiero, porque a mí me gusta hablar con pruebas, para que después no digan que es que este se las está inventando y que este no es católico y que este es puro cuento. A Para ver, que ¿qué usted librito nos vas a entienda, enseñar? para que Ah, usted ¿qué es entienda. eso?
No, pero, o sea, para que vean ustedes que sí soy Sí, que sí es católico, católico. Sí, adelante. sin Sí, no, embargo, no, para mí, vea, para mí, esta persona, este personaje, para mí, dentro de la iglesia, ponerlo por encima de Dios es inadecuado. Yo lo veo así. Me explico. De esto para mí es una representación de un ser que vivió y nada más. De ahí no se compara a Dios. Eso de las mentiras, de las llagas y eso es puro cuento para venderle humo a la gente. Vea, aquí les voy a demostrar mi cosa del bautismo, porque yo me bauticé para que ustedes vean a la parroquia a la cual yo pertenecí y pertenezco hasta el día de hoy. Parroquia Inmaculada en Alajuelita, Sosa, acá en Costa Rica. ¿El qué día me bauticé yo? Aquí está. 2024. ¿Ok? Entonces yo no tengo por qué mentir, por qué engañar, porque yo no voy a venir aquí como muchos católicos. ¿Sabe con qué yo no estoy de acuerdo? Con lo que hace el padre Luis Toro, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con ese ser, con esa persona, el padre Luis Toro, que anda engañando a todo el mundo diciéndole que es que los testigos de Jehová están errados, que es que la luz del mundo es una iglesia que fue fundada por personas perversas. ¿Quién soy yo para juzgarlos a ustedes? Primero, yo no he estado dentro de la luz del mundo para andarme creyendo el cuento de todo lo que digan. ¿Me explico? Porque igual, vuelvo a repetir, tengo familia que está dentro de la luz del mundo. Y a mí me han dicho completamente lo contrario de lo que se dice en redes sociales. Yo, Alberto, lo digo. Me explico, a cambio, yo sí puedo demostrar con pruebas de que yo sí he visto a más de un sacerdote católico salir detenido de mi país por abuso sexual, eso sí lo puedo decir yo. Ah, pero el ok. católico se enoja, Entonces, señor Cristian, o como se llama el que está abajo, no mintamos, A no ver, mintamos, aunque me digan herético, en qué aunque me momento digan yo quiero, herético. yo quiero entenderle en qué he mentido? Yo lo que Cristian, dije es que está, y lo creo que él está, afirmo, a ver, solo creo permítame, que, te lo voy a explicar lo que yo dije y lo afirmo. Ajá, Los ajá, católicos dicen que las imágenes ellos no la adoran, la veneran. Eso fue lo que dije. ujú, Tú viniste a decir que no todos los católicos adoran. Unos sí y otros no. exacto, Ok, hasta ahí estamos bien. estamos bien. ¿En qué he mentido? Decir, por ejemplo, en decir que las imágenes no las ven como Dios. Bueno, no sé si me malinterpreté, pero es lo que yo sentí, por eso subí inmediatamente. ¿Por qué? Porque Alberto, yo he mentido a muchos católicos en espacios católicos. Vea, yo me he ganado cualquier cantidad de enemigos. Y a mí me han Alberto, dicho hereje, apóstata y de todo me han dicho. Pero yo no Alberto, voy a Ok, engañar ok, a nadie. Alberto. Hasta mi entonces, nombre, hasta ahorita la confusión ya está resuelta, ¿verdad? sí, Ujú. hermano Cristian, permítame, mire, Sí. Alberto, mucho gusto, Alberto, yo también me llamo Alberto. Sí. Creo que te confundiste con el hermano Cristian, él no dijo eso. Ujú. Este, Más bien, lo que tú estás diciendo, pues es lo que estamos hablando nosotros mismos, todos nosotros los que ves aquí en línea, es lo que Ujú. estamos hablando. Solo la verdad de la Iglesia Católica, no estamos levantando falsos a nadie. Son, Ujú. son, son cosas que han sido documentadas a Claro. lo largo de la historia del mundo, lo que ha hecho esta secta católica, y lo digo con mayúscula, porque Claro. no ha tenido piedad esta secta en desvivir a tanta gente por tantos años, tantos abusos sexuales, tanto pedofilia dentro de sus clérigos, tantas violaciones y tantas violaciones a los derechos humanos también que ha hecho. Entonces, te digo yo a ti, Alberto, no estás lejos del reino de Dios, Alberto. No Ujú. estás lejos, Correcto. porque Dios te está mostrando lo que es la mentira. Te está Claro. mostrando dónde estás en un lugar equivocado, en un lugar donde no se adora a Dios, donde no está Exacto. Dios ahí. Y te lo digo con respeto porque tú mismo ya lo estás viendo.
Tú Claro. mismo lo estás viendo. Exactamente. Entonces, ¿por qué los demás cuando tú te subes a otro live de algunos católicos que hablan y defienden a sus ídolos? Porque ídolo quiere decir que le quitas el lugar a Dios para dárselo a ese personaje, ¿no? Sea una Claro. foto, sea una persona o sea lo que sea. Ujú. Entonces Dios te ha permitido, Alberto, ver un poco de luz, Alberto. Te ha Ujú. permitido ver para que veas la verdad. ¿Y a cuál es la verdad de Dios, Alberto, que estás viendo? Que los ídolos, esos son ídolos. Que las Ujú. imágenes solo son imágenes y que no tienen poder ni delante de Claro. Dios ni con los hombres. No te pueden hacer bien ni te pueden hacer mal. Claro. Que la Iglesia Católica, sus enseñanzas por años, son enseñanzas de hombres y no enseñanzas de Dios, porque son puros dogmas. ¿Qué quiere Claro. decir dogma? ¿Qué es el dogma? El dogma quiere decir, como son, si por ejemplo, si tú eres católico, un ejemplo, el dogma lo tienes que creer sí o sí, Claro. aunque no se pueda demostrar la veracidad. ¿Me entiendes? Exacto. Así. Sí o sí, te dice, no, es que es un dogma. Te dice el sacerdote, oye sacerdote, pero ¿por qué tenemos que venerar a María? Es que es un dogma. Oiga sacerdote, ¿por qué dice que María ascendió a los cielos con cuerpo y alma y zapatos y vestimenta? Porque es un dogma. O sea, no te lo pueden Claro. explicar. Solo es un dogma, una Que no hay invención. explicación. Exactamente, No no hay la hay. explicación, Alberto. Es Y que no la hay. te pregunto, Alberto, ¿Dios es un Dios de confusión? No, no son Dios de confusión jamás. Amén. Bueno, ¿te Dios, entiendes? Dios no es un Dios de confusión. Dios Claro. habla directamente, habla Dios. Ujú. ¿A qué me refiero con directamente? Dios habla claro. Exacto. Claro Vea, habla Dios. vea, les voy a compartir una experiencia que yo tuve hace mucho tiempo ya siendo católico y perteneciendo a la iglesia, inclusive como sacristán, que en mi momento lo fui sacristán de la parroquia. Mi sueño siempre había sido tener una casa, siempre. Y yo no le pedía a Dios, nunca le oraba a Dios por orarle a San Juan, a San Pío, a San Lucas, a San Martín de Porras, a San Agustín y a todos los santos habidos y por haber. Del montón que hay, ya usted no sabe ni a cuál pedirle. Así es. Porque es la verdad, Sí, exacto. Es la hay verdad. tantos Sí, sí. santos que ya uno no haya, uno santo y santa que ya usted no haya cuál pedirle. Entonces vengo Claro. un día y me voy a orarle a la imagen esta de, todavía era beato, y cuando lo canonizaron santo, igual nunca hallé respuesta, pero lo cuento porque es una experiencia que yo viví, y ahí donde yo dije, no, esto es pura mentira. Me pasó con Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Cuando a él lo canonizan, yo voy ahí a la iglesia del centro de la capital de San José, a la Catedral de San José, y ya, y resulta que estoy orando, orando y orando y orando frente a la imagen de él. Todos los días iba, todos. Hasta ponía monedas y billetes. Todos los días iba. Y yo no hallaba respuesta y yo no hallaba respuesta. Y un día me vine yo al cuarto y dije, no, yo por qué le tengo que estar orando a una imagen, voy a orarle a Dios. Y fui y me puse a orar. Bueno, la cuestión es que se me dio una oportunidad de tener un terrenito y poder construir mi casa ahí. Pero aquí viene lo interesante. Cuando el Padre se da cuenta de eso, mis hermanos, por la bendición de Dios y con la bendición de San Juan Pablo II, ahora su deber es darle a la iglesia. Y vine yo no sé en qué momento y dije, mire, Padre, primero ni su santo me dio nada. No me dio, pero ni para un tostel. Y usted me viene a decir que yo tengo que darle plata en gratitud a una mentira. Y desde ahí empezaron los problemas. Desde ahí empezaron los problemas. Por eso es que yo me trepo ahora a los likes católicos y yo les digo, yo soy católico y les muestro las evidencias de que sí soy católico, aún sigo yendo a misa, pero ya yo no voy con ese fervor. Por ejemplo, yo antes era muy ferviente a lo que era la Semana Santa. Yo ya no la veo igual. Yo ya Ya no se la está veo igual. apagando la llamita, dices. ¿Cómo? Ya como que se está apagando la llamita donde estás viendo y tú mismo Claro, miras que claro, es ya no, que bueno.
Claro, es que sabe que lo que me molesta, que mientras la iglesia se está muriendo de hambre, perdónenme la palabra, hay un desgraciado sentado en una silla de oro recibiendo los millones de millones. ¿Y quién es ese desgraciado? El Papa. Ustedes me disculparán la palabra, pero la verdad, mientras el pueblo católico se está muriendo de hambre, el Papa se anda dando viajes y festines y comidas, porque eso es lo que buscan esos hombres. Esos hombres de la mentira, la santidad, eso no existe. Eso no existe. Yo he visto sacerdotes salir de la parroquia, montarse en el carro y irse a tomar una cerveza y a fumar cigarrillo. Y son sacerdotes. Oyes, Alberto, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué, por qué tú sí puedes ver lo que has visto en la Iglesia Católica y los cientos de católicos no pueden verlo aún? Porque muchos están ciegos, o Ahí dos, está. uno, porque están ciegos, o dos, porque son fanáticos. Son ciegos guiados por ciegos, Alberto. Mira, dice en Romanos 1, pero en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido, dice. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Cómo es la gloria de Dios, Alberto? Incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no se puede corromper, que no se puede echar a perder su gloria. Yeah. Y luego dice, en semejanza de imagen de hombre, corruptible. ¿Cómo es la imagen que adora la Iglesia Católica de hombres? Corruptible. ¿O es la imagen del hombre corruptible o la imagen del Dios incorruptible? ¿Cuál es la imagen que adoran ellos? Y luego dice aquí, La de un Dios que para ellos fue supuestamente pecador, porque así lo ven a Jesús. sí, porque tienen un Dios muerto ahí crucificado, adoran a un Dios muerto, crucificado. Y dice en el versículo 24 de Romanos 1, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, fíjate lo que hizo la Iglesia Católica, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que adora la Iglesia Católica? ¿Al Creador o a las criaturas? No, Una imagen. ¿Una imagen es Dios o es una creación? ¿Un hombre es Dios o es una creación? Una creación. Entonces adoran a las criaturas, dice el apóstol Pablo a los romanos, a las criaturas antes que al Creador. ¿Y cómo maquillan eso? ¿Cómo maquillan? ¿Cómo lo maquillan para que no se vea así? Diciendo que es una imagen de representación y de ejemplo. Exacto. Y de evaluarte para cada uno de nosotros. Es lo que nos enseñan. Y sabes otra cosa, te lo maquillan diciendo, no los adoramos, las veneramos. Exacto. Pero fíjese, hermanos, y Alberto, aquí en México decimos, cuando nos llamamos igual, decimos tocayo, Alberto. Por eso, fíjate lo que dice en Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 26, siguiendo con la escritura. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su debida a su extravío. Recibiendo, dice, a sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cómo se demuestra que esa persona está extraviada? Aún más de lo que está corrompida,
cuando ya se meten también hombres con hombres, mujeres con mujeres. Tú sabes, Alberto, que la mayoría, por no decir todos, los sacerdotes católicos son homosexuales. Claro, si a mí, vea, yo, La gran mayoría. vea, quiero aportar algo, porque a mí me gusta hablar así, como dicen, quitándole la Oye, máscara, hermano, quitando la máscara de la mentira, porque a mí me gusta quitar la máscara de la mentira. A ver, y vuelvo al tema, caeré mal para muchos de mis hermanos católicos, pero lo siento, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. aquí Apocalipsis. está uno, mira, aquí está uno, tú, disculpa, Alberto, mira, vamos a ayudar, se llama Manuel. Aquí Sí. está uno, No, aquí no, está uno, mira. y me gusta que escuche, ¿sabe por qué? Porque Apocalipsis es muy claro. El libro de Sí. ¿Estás Apocalipsis oyendo, Manuel? 17. El libro de ¿Apocalipsis Ok. qué, Alberto? ¿Apocalipsis qué? Apocalipsis 17, donde habla de la gran ramera. Exacto. Yo Alberto, creo que aquí le voy a cortar el cuello a más de un católico fanático, yo creo. Ay, Manuel. solo quiero decirte algo, Alberto. Bien. Estás muy cerca de ver la luz. Y que tengas familia de la luz del mundo te va a ayudar mucho. Síguele pidiendo la ayuda a Dios. Adelante. Ujú. Ok. Alberto, mira, si tú lees las Sagradas Escrituras, Alberto, cómo Dios, eh, cómo Dios logra hacer la obra perfecta en los corazones de los hombres para que ellos crean a la verdad, es de una forma extraordinaria. Esa obra solo la puede hacer Dios, Alberto. Yo no puedo creer en Cristo solamente leyendo. Yo no puedo creer en Cristo solamente leyendo las Sagradas Escrituras. Es un conocimiento que tenemos las Sagradas Escrituras porque es el testimonio que vivieron los profetas, Cristo y sus apóstoles. Es el testimonio de Dios, las Sagradas Escrituras. Pero cuando Dios hace la obra en el corazón del hombre para que crea la verdad, dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, le dijo el Señor, porque esta es la obra de Dios, dice, que creáis en el que Dios os ha enviado. Y fíjate bien, Alberto, los fariseos entendieron muy bien que hablaba de él mismo, que hablaba Cristo como el enviado de Dios. Y le dicen los fariseos, ¿y qué obras haces tú? Les dice. Ujú. ¿Qué obras haces tú para que podamos creer en ti? Ahora yo te pregunto, Alberto, ¿qué acaso los fariseos no vieron cómo Cristo resucitó muertos? Claro. ¿Qué acaso los fariseos no vieron cómo Cristo levantó al paralítico, al enfermo y le dio la vista a los ciegos? Ujú. ¿Qué acaso los fariseos no vieron que la doctrina que Cristo predicaba era poderosa? O sea, cuando digo poderosa es porque nadie podía responder a esta doctrina. Entonces, ¿no lo vieron? Sí lo vieron. Y sin embargo, no creyeron. No creyeron en Cristo. Exacto. ¿Por qué no creyeron en Cristo si estaba ahí? Ellos vieron con sus propios ojos las maravillas que Cristo hacía. ¿Por qué no creyeron? Porque no estaban ordenados para salvación conforme a Dios. No estaban ordenados para salvación. Entonces, dice el Señor Jesucristo, dice, esta es la obra de Dios. ¿Cuándo sabemos que fue Dios el que me hizo creer? ¿Cuándo sabemos que es Dios el que me hace ver, el que me hace recibir a un enviado de Dios? ¿Cuándo sabemos? Cuando afirman los corazones. Cuando Dios toca el corazón del hombre o de la mujer. Cuando digo del hombre es sin sexualidad. Cuando Dios toca el corazón del hombre y cree, porque Dios pone la fe en su corazón para creer. No necesitamos ver maravillas, aunque las hacen los enviados de Dios, pero no necesitamos ver maravillas, no necesitamos ver que abran el mar y que partan el mar en dos, o no necesitamos para creer que levanten a un paralítico, no necesitamos para creer que resuciten a un muerto, aunque tiene la autoridad de un enviado de Dios. ¿Por qué no lo necesitamos?
porque cuando Dios toca el corazón, no se necesita más. No se necesita más. Porque si fuera por los milagros para creer, porque no creyeron los fariseos, porque no creyeron los judíos. Porque si tú lees las escrituras, cuando Cristo ascendió a los cielos, dice que dejó 120 hermanos, aparte de los apóstoles. Solo 120 creyeron en él. ¿Por qué no fue todo el pueblo judío si vieron las maravillas que Cristo hizo? Entonces, en este tiempo, Alberto, hay un enviado de Dios. Y nosotros no somos fanáticos. No creas que nosotros hablamos solamente por hablar. ¿Acaso, o lo que nos has escuchado, tú nos tienes como unos ignorantes? No, no, porque hablan nada más de la palabra de Dios, pero obviamente respetan a su líder, pero no lo pasan mencionando cada 10, 20 minutos, como Claro, hacen los católicos. ahora, nosotros decimos que si nosotros mismos la luz, es gracias a su elección. Ujú. Amén. ¿Por qué? Porque esto es una orden de Dios, no creas que es de la iglesia. Cuando Dios, si tú lees en el libro de Hechos, dice el apóstol Pablo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, el apóstol Pedro, perdón, te he puesto por luz. Le está diciendo a sus apóstoles, te he puesto por luz y salvación hasta lo último de la tierra. Ahora te pregunto, Alberto, te lo voy a hacer esta pregunta para que comprendamos lo que quiero decir. Ujú. Si Dios y Cristo ponen a un apóstol para que sea luz y salvación hasta lo último de la tierra, o sea, luz y salvación a la humanidad, entonces, si hoy en día no hubiese un apóstol, Alberto, si no hubiese hoy en día un apóstol verdadero, esto quiere decir que vivimos en luz o vivimos en tinieblas. No, si no hubiera un apóstol viviríamos en tinieblas. Y si no hubiese un apóstol, ¿existiera la salvación o no existiera la salvación y solo condenación, Alberto? ¿Habría condenación? Entonces, yo te digo, hay apóstol de Jesucristo en la tierra. Se llama Nazón Joaquín García y no somos fanáticos y no lo adoramos, Alberto. No hincamos rodillas ante él, ni tenemos su fotografía para pedirle, para arrodillarnos, no, porque él nos ha enseñado a adorar al único Dios verdadero, al Dios que es espíritu y a Jesucristo, su Hijo amado. De ahí es como conocimos nosotros a Cristo, porque dice el apóstol Pablo también, dice el apóstol Pablo a los romanos, dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cuántos predicadores hay en el mundo, Alberto? ¿Cuántos predicadores, pseudos pastores, sacerdotes, etcétera, etcétera? ¿Cuántos predicadores hay en el mundo? Si tú les preguntas quién los envió, ellos van a decir, no, pues es que como leí en la Biblia que dice que prediquemos el evangelio a toda criatura, como yo leí aquí en la Biblia, o sea, ¿qué cosa hacen? Ellos sí se autoproclaman pastores, porque dicen que lo leyeron. Y cuando Dios elige a un apóstol, no lo elige porque leyó las escrituras, lo elige porque Dios ya lo tenía elegido desde antes, dice, de la fundación del mundo, desde antes de que naciese, desde antes de que él se formara en el vientre de su madre, ya Dios lo tenía en su plan para el apostolado, para hablar la verdad de Dios. ¿O acaso Dios lo hace de repente las cosas? ¿Verdad que no? Dios siempre tiene un plan. Dios es un Dios perfecto. Es un Dios absoluto, que en su propia voluntad Él elige a los que Él quiere, no a los que nosotros queremos. ¿Verdad? Entonces, hoy por gracia de Dios, Alberto, hay apóstol de Jesucristo para que haya luz en el mundo y salvación a la humanidad. Pero ya está en ti y ya está en mí si creemos o no creemos.
Tú tienes la libertad porque Dios nos dio un libre albedrío de elegir. Y de hecho, el Señor nuestro Dios dice, he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, dice el Señor. Elige, decide. ¿Qué tomas tú? Te dice el Señor. ¿Eliges la vida o eliges la muerte? Nos da libre albedrío. Desde un inicio nos los dio, desde Adán y Eva nos los dio, les dijo, no toman del árbol que está en medio del huerto, pueden comer cualquier fruto, pero menos del que está en medio. No lo tomen, le dijo, porque cuando cuando lo coman, van a morir. Ellos podrían decidir si lo tomaban o no. Y a pesar de las advertencias de nuestro Dios, lo tomaron, lo comieron. Entonces, la iglesia, la luz del mundo, predica a Cristo, predica a nuestro Amén, Dios, así es. predicamos a nuestro Dios, pero también dice el apóstol Pablo, y no te avergüences, dice en las Sagradas Escrituras, y no te avergüences de dar testimonio de mí, perdón, Eso es, testimonio de Dios, dice, no te avergüences de dar testimonio de Cristo, ni de mí, preso suyo. ¿A qué invitaba el apóstol Pablo a la iglesia? A dar testimonio de Dios, de Cristo y también del apóstol Pablo como el enviado de Dios. ¿Qué les molesta a la gente que nosotros hagamos? Que prediquemos a Cristo y que prediquemos a un apóstol. Que digamos nosotros, hay apóstol de Jesucristo. Al haber apóstol de Jesucristo es garantía de salvación. Amén, así Un verdadero apóstol de Jesucristo, repito, un verdadero apóstol de Jesucristo es garantía de salvación. Estamos en un tiempo aceptable, porque dice el Señor también, he aquí en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora decimos nosotros, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y si Dios a ti te ha permitido, Alberto, ver la mentira de esa secta católica, ver las mentiras y las atrocidades y todas las cochinadas que están haciendo y que hacen y que hicieron, es porque Dios te está dando la oportunidad de creer a la verdad, de buscarle, te está dando la oportunidad de buscarle a Él. A Él pídele. Yo, Alberto, ni ninguno de mis hermanos de la Iglesia de la Luz del Mundo, vamos a hacer la obra en tu corazón. Ninguno. Amén. Tú vas a ser El que, Dios, Alberto. el que hace la obra es Dios mismo. Él toca los corazones. Y Amén, así así, es. y así como nos tocó los corazones a más de 6 millones de creyentes en el mundo, en la Iglesia de la Luz del Mundo, así yo sé lo que se siente. Creer en Cristo y en su enviado. Yo sé lo que se siente. Por eso defiendo la verdad. Por eso hablo la verdad en este momento. Porque yo sé quién es Nazón Joaquín. Hablan de Nazón Joaquín y lo maldicen y dicen muchas cosas muy malas de él. Pero ¿quién lo dice? ¿La Iglesia de la Luz del Mundo? No. Lo dicen los que no lo conocen. Nosotros hablamos lo que conocemos. Y Dios nos ha revelado en nuestro corazón que Nazón Joaquín es apóstol de Jesucristo, semejante en aquel tiempo cuando el apóstol Pablo llegó a un lugar y empezó a predicar. Y antes de predicar, el apóstol Pablo dijo, pues, pensaba él, ¿de qué manera voy a llegar a predicar ahí? Tenía muchos dioses y encontró un altar donde decía, había muchos altares con muchos dioses y encontró un altar donde decía, al Dios no conocido. No había ningún ídolo ahí, no había ninguna imagen. Estaba vacío el altar y decía al Dios no conocido. Y de ahí se toma el apóstol Pablo y dice a ese Dios, al que tienen ustedes en su altar, en donde dice al no conocido, a ese Dios yo les vengo a predicar. Amén, así Lo quisieron es. matar ahí, Alberto, quisieron matar al apóstol Pablo, pero Dios tenía preparado, dice, una mujer ya había preparado y había tocado su corazón para que creyese en la predicación de Pablo. Entonces, ¿cómo Cristo Jesús nos revela quién es su enviado? Cuando toca nuestro corazón para creer. No con fanatismo,
porque fanatismo significa que no tienes conciencia. El fanatismo significa que tú no entiendes lo que estás haciendo, no sabes ni a quién adoras, no sabes ni a quién honras, no sabes nada, solo lo haces por hacerlo. Eso es fanatismo. Y a nosotros no se nos enseña el fanatismo. Nosotros adoramos a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo con toda la claridad, con toda la verdad, con toda la conciencia bien puesta en nuestro corazón y en nuestra mente, porque adoramos lo que conocemos y lo que sabemos, no adoramos lo que no sabemos. Si ahorita nos escuchabas hablar y de decir las verdades de la Iglesia Católica, porque fíjate, nosotros, la luz del mundo, no acostumbramos a denigrar a nadie, no acostumbramos a decir, esta iglesia hace esto. No acostumbramos. Nosotros hablamos la doctrina de Cristo, hablamos la verdad de Dios, y Dios es el que hace la obra en los corazones. Pero ¿por qué ahorita estamos hablando de la Iglesia Católica? Para que los ojos de esas personas que maldicen al ungido de Dios, tal vez una de todos los que nos oyen, Dios les quite ese velo de sus ojos para que vean la verdad. Y a ti Dios te está quitando ese velo, Alberto. Así es, amén. A ti Dios te está quitando ese velo y te invitamos con todo el respeto, y es tu decisión hacerlo o no hacerlo, pero te invitamos con todo el corazón que visites la iglesia, la luz del mundo, que tú mismo te des Hermano, cuenta cómo se adora a Dios en ese lugar. si me permite dar un consejo a Alberto. Te invito, Alberto, Sí, hermano. para conocer la verdad, debes de escudriñarla. Yo te invito, con todo el respeto que me mereces, te invito a que escudriñes la doctrina de la luz del mundo. Y Dios hará la obra en tu corazón si eres para Dios. Dijiste algo que me llamó mucho la atención, que tienes familia que pertenece a la iglesia de la luz del mundo. Sí. Pregúntales a ellos, pregúntales, escudriña la doctrina, escudriña para llegar a la verdad, es necesario escudriñarla. Dice la palabra del Señor que Él, hablando de Jesús, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese conocimiento solo se puede llegar a través de escudriñarlo, de ver si realmente donde estoy yo es la verdad o donde se me está invitando tienen la verdad. Como te dice el hermano, Dios te está quitando la venda de los ojos, te está haciendo ver y no tienes temor a las figuras o no sé, imágenes que tienes, no les tienes ya temor. Y eso dice mucho, no tienes el respeto que cualquier otro católico les tiene. Y no tienes por qué, porque eso no vale nada, de hecho. Eso dice mucho de ti. Eso es porque Dios ya te está poniendo el sentir en tu corazón que eso no es Dios. Así es, amén. Entonces, nada más para ir aterrizando, te invito a que escudriñes la doctrina de la luz del mundo y te vas a maravillar. Te lo digo yo, tengo 38 años y entre más escudriño la doctrina, yo más me enamoro. Te lo digo con todo el respeto que te mereces. Saludos, mi estimado hermano Isaac. Fíjese que yo ya me debo ir, ya a las 4:30 tengo un compromisito por ahí y me toca, por la bendición de Dios, me toca la oración aquí en una obrita. Entonces ya voy a ir a prepararme, pues es la bendición, ¿verdad? Entonces, si me hace favor, me baja, hermano. Y hermano Alberto, Hermano. yo ya lo estoy siguiendo. Me encantaría que usted me siga, hermano. Si de repente usted hace live, me gustaría oírlo. Créame que me he quedado bien, satisfecho a escuchar, hermano, su prédica, no sé si es prédica o sus argumentos, sus aportaciones. Entonces, yo ya lo estoy siguiendo. Si usted me sigue, sería excelente. Hermanos, que sí, Dios les los- pague. lo- Dios les los pague seguiré. y Dios le pague. Hermano Isaac, Dios le pague nuevamente. Ha sido un gusto desde el día de ayer subirme a sus live. Cuando tenga yo el tiempo y usted esté, enhorabuena, lo voy a hacer.
Claro. El tema de los testimonios creo que no se pudo, o no sé si lo hicieron, pero yo, la verdad no pude conectarme a las 11. Sí, se puso Pero uno, pero pues bueno, mire, salió algo bueno de todo esto, hermano. Algo claro que bueno. sí, exacto. Entonces, de repente en otra ocasión, créame, nuevamente pues agradecerles y que Dios les pague, hermanos, la paz del Señor. Sí, hermano, Amén. Dios le Dios le pague a pague, usted, hermano Dios lo Cristian. bendiga, mi hermano. Ahí lo bajo, Eh, brother. El Pai. Hermanos, yo realmente yo no hago lives. De yo, de hecho, pues yo el TikTok lo utilizo, hermano, sinceramente, yo siendo sincero, lo utilizo para hacer un videíto así normal, como todos, pero no lo utilizo para las cosas de la iglesia, sinceramente no lo hago. Pero eh, como he visto, hermano, cómo han atacado al ungido de Dios, al apóstol de Jesucristo, a la iglesia del Señor, y creo que no puedo quedarme callado con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha permitido a nosotros ver, y como decía yo hace un momento, no solamente hemos visto, sino también hemos palpado con nuestras manos la verdad de Dios. Entonces, por eso yo quise subir, ¿no? Porque estaba escuchando a la persona católica que subió antes de que yo subiera, lo que Ujú. decía, y creo que es necesario que la gente, hermano, se dé cuenta lo que es la Iglesia Católica, porque es muy fácil olvidar, hermano. Es muy fácil. Ahí está Alberto, mira que está viendo ahorita la realidad de las cosas. ¿Por qué no lo vio antes? ¿Por qué? No sé cuántos años tienes en la Iglesia Católica, Alberto, si me puedes decir. Desde toda una vida de pequeño, pero ya afirmarme en la iglesia como tal, hace ya, voy para 4 años y medio. Fíjese, toda la vida ha sido, pues como todo, ¿verdad? Toda la vida ha sido católico, como todos los católicos me refiero. Y dice que Ujú. 4 años está más adentrado a su religión, ¿no? Eso es lo que Ujú. quiero entender. Pero Dios te está permitiendo, Alberto, te está permitiendo conocer la verdad, por lo menos ver que esa iglesia no es de Dios. Si tú sigues ahí, Alberto, no encontrarás salvación para tu alma. Encontrarás solamente vergüenza y confusión delante de Dios, porque Claro. no la puso Cristo, no la puso Dios. Y la muestra es que adoran a las criaturas antes que al Creador, que han No, despreciado. Dime, Alberto, te escucho. no, y hay algo que, lástima que yo no llegué en el momento en que estaba el católico aquí atacando al líder de la iglesia de ustedes, porque a mí no me gusta ser desleal. Yo no puedo, ¿cómo es? Yo no puedo atacar a una congregación si sé que Sin dentro de la conocerla. mía, exacto, sin conocerla, y dos, que lo que yo estoy acusando está sucediendo dentro de las paredes de mi iglesia, para decirlo así Exacto. más bonito. Por Sí, ejemplo, ¿por qué no hablan de Joseph Ratzinger? Por exacto. ejemplo, ¿qué hizo Benedicto XVI? Aún siendo cardenal y perfecto de la doctrina de la fe. ¿Ah? Él no fue el encargado de ocultar más de 50,000 casos a nivel mundial de pederastía por medio de sacerdotes católicos. ¿Ah? Así Él es. no fue, él no fue el que encubrió, y que gracias a un mayordomo que fue el que sacó los famosos textos Batilix, o los famosos escritos del Vaticano, donde efectivamente el Papa Benedicto venía y decía: no, a fulano no lo vamos a quitar porque él está bajo el amparo de la Iglesia Católica. ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántos sacerdotes hoy siguen oficiando misa bajo el amparo de un clero religioso que le cubre todas las sinvergüenzadas que ha hecho dentro de una iglesia? Hablando de monaguillos y monaguillas, hablando de adultos, porque no solamente de los niños, también adultos que han sido abusados físicamente por un sacerdote católico, una Así es. monja católica, y vienen ahora a decir
Y eso es lo que una de mis familiares me platicaba a mí, que cuando ella va a la iglesia allá aquí en el sector de Los Atillos, aquí donde yo vivo, que está la sede grande de la Luz del Mundo, ¿qué es lo que me decía ella? A mí me duele ver cómo es que la gente pasa gritando estupideces, diciendo que Nazón es un corrupto, es un X, es un X, es un X, es un X, sin saber realmente quién es él. Así es. Así es. No lo conocen y lo señalan. Se dejan ir por lo que dicen los medios. Yo, para mi punto de vista, Alberto, yo no sé ni por qué motivo lo tienen a él ahí donde lo tienen por pura jodera nada más. Yo, Alberto, lo digo. Sí. Lo tienen por pura jodera, porque no le han demostrado ninguna acusación, ninguna se la han demostrado. Y todos los argumentos que ellos han querido levantar contra esta persona, se les ha caído. Así es. Eso es mi punto de vista, pero que venga un católico mentiroso a decir, ay, no, es que mi iglesia es pura, es santa. No, señores. No, 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 no. Ojalá. A mí me gustaría que el que estaba hace un ratito atrás bien de gallón aquí, atacando a la luz del mundo, me escuchara hablar a mí. Me gustaría. A ver con qué argumento me va a salir, porque yo también conozco mucho de la Iglesia Católica y conozco lo más profundo y los secretos más ocultos de la Iglesia Católica. Desde la época de los bizantinos. Toda la historia de la Iglesia Católica me la estudié a tejo y parejo. Y conozco toda la tesis falsa de la doctrina de la Iglesia Católica. Y conozco los dogmas inventados para sacarle provecho y plata a la gente inventando dogmas. Y eso la gente no lo habla. Yo no escucho a un católico hablar de un dogma de la Asunción, el famoso dogma que fue en 1835 o no me acuerdo bien ahorita, pero sí sé que fue por el Papa Pío IX, donde él aseguraba que sí, que la Virgen subió en cuerpo y alma. Que me muestre un documento de un apóstol que diga que él vio subir a María en cuerpo y alma como vieron a Jesucristo, como vieron a Elías. No existe un documento. Eso se lo inventó el Papa de la manga. Y eso que dicen ellos, que el primer papa de ellos fue Pedro y después siguió Anacleto, según la Iglesia Católica. Y dicen que Anacleto estuvo con Pedro, pero no hay, en la Biblia no menciona el nombre de Anacleto, no menciona. Entonces son más invenciones de la Iglesia Católica, obviamente, pues. Por eso yo siempre digo que la Iglesia Católica siempre se basa en fábulas, en invenciones. Ellos viven de las fábulas porque les ha funcionado las fábulas, porque la gente se las compra, las fábulas se las compra. Si te dicen, oye, se agarran un ejemplo, creo que tienen ahí en Roma, me parece ahí en el Vaticano, que un pedazo de la cruz de Cristo. ¿Te imaginas? Si nosotros pensamos, Alberto, si nosotros pensamos con coherencia y decimos, ¿por qué no mataron a Cristo? ¿Porque era el Salvador o porque lo veían como un malhechor? Alberto. Pues lo veían como el Salvador. Bueno, para los judíos de la época era como un malhechor, pero sí, para quienes lo seguían a él era el Salvador. Exacto. Pero mi pregunta fue, ¿por qué lo mataron? O sea, lo mataron los impíos, no los que creyeron. Entonces lo mataron los que no creían y lo mataron porque era un malhechor para ellos. ¿Quién, al morir Cristo en la cruz, quién iba a salir corriendo después de su muerte a cortar un pedacito de la cruz para guardarlo? Nadie. Así, hablando un poquito así, como un poquito como de risa, ¿no? ¿Quién va a ir? Como, también tienen las plumas del gallo que cantó 3 veces. Exacto. Dicen ellos. La supuesta lanza, tienen la lanza de Longinos, la supuesta lanza que atravesó el costado de Cristo. Exactamente. En la iglesia de París, en Notre Dame, tienen supuestamente fragmentos de la corona de espinas
¿qué me garantiza a mí que eso no fue un ramal que se agarraron de por ahí, lo embrocaron y dijeron que esas eran las espinas? Vea, Es que hay eso algo fue, que a mí, Alberto. ajá, Eso hay fue un algo que a mí me perdón. molesta de los católicos. ¿Y sabe por qué yo Ajá. ataco a los católicos aún yo siendo católico? Porque hay algo que yo no perdono y se llama el sacrilegio. ¿Qué es un sacrilegio para mí? Si ya aquí alguno de nosotros morimos, creo, creo que los huesos o el cuerpo mío tiene que quedarse donde corresponde. Empezando por ahí. Sí. Yo no tengo por qué sacar los huesos de nadie para nada. ¿Cómo es posible que ahorita hay millones de católicos viajando a la ciudad de Asís, donde nació este supuesto santo, San San Francisco, Francisco de Asís. y tienen la urna con los... Vea, señores, ustedes me van a disculpar, pero yo como católico, a mí me da vergüenza ajena. Yo no tengo por qué irme a parar enfrente de una urna llena de huesos para yo sentir la mala presencia de Dios más cerca de mí. Yo no he estado de acuerdo en eso, en las exhibiciones públicas. Vea, como lo de los papas cuando se mueren. La última que fue Francisco. ¿Cómo es posible que ese pobre todo viejo, hinchado, todo estartarado, lo pusieran en un cajón y lo sacaran en procesión como que si fuera la Santísima Trinidad? No, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí es donde yo comprendo lo que dijo Martín Lutero. Y ahí voy yo con Martín Lutero. Por eso es que yo aplaudo las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Por qué Martín Lutero protestó? Porque el Papa de entonces, que era Sixto cuarto, estaba queriendo literalmente que todo el mundo se llevara una reliquia y estaban dando las absoluciones papales. Usted tenía que, para que usted pudiera ser salvo, usted tenía que literalmente tener una absolución papal para poder entrar al reino de los cielos, y si no se iba a quedar en el purgatorio, que esa era la máxima ¿cómo es? Condecoración para un católico. Ujú. O sea, a usted no le daba miedo morir porque sabía que iba para el purgatorio y ahí usted se iba a quedar, no iba ni conocer infierno ni conocer cielo. Se iba a estar en un lugar intermedio, intervax. Pero señor, eso es pura mentira. Eso es pura Otra mentira. mentira más. Una mentira más. El purgatorio. Una vez yo le dije, una vez aquí estando, de hecho, yo creo que ustedes lo conocen. Es un viejo que se dice llamar buscador de ovejas. Es católico. Ahora se cambió el nombre por predicador católico, apologista católico, no me acuerdo bien ahorita. Pues la cuestión es que este hombre, me meto yo en un live, empiezan a hablar de inclusive fue a uno de los de la luz del mundo, diciéndole que no, que ahí eso era mentiras y que la religión, bueno, la iglesia de ustedes era una secta y todo bien y por haber, pero ustedes ya saben cómo son los católicos. Sí. No necesito yo decirlo. Vea, yo me he encendido de una manera y vine yo y le dije, pero entonces muéstreme usted de católico a católico donde hable del purgatorio. Y es que aquí en Mateo, mire hermano, en Mateo, aquí dice en Mateo capítulo 5, versículo 6, y yo leyendo, ¿verdad? Es que ahí el preso, no sé qué, se le dará en la celda y vendrá el guardia y le abrirá la cárcel y el hombre saldrá. O sea, según él, demostrándome a mí que ahí hablaba de purgatorio. Viene yo y le dije, ¿por qué ustedes mienten? ¿Usted sabe a lo que se estaba refiriendo en ese texto? Le digo, no ponga un pretexto no ponga un contexto para poner un pretexto. El purgatorio no existe. No No existe. existe. No hay evidencia, no hay prueba teológica, prueba documentada que me diga a mí que algún discípulo de Jesús tuvo cercanía con lo que le conocen como purgatorio. Que existió, sí. Hubieron unas almas en el seno de Abraham, pero eso es otro tema, eso fue del Viejo Testamento. Eso sí lo aclara la Biblia y eso a mí, un católico, no me va a venir a meter el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento porque ni Jesús estaba en planes de llegar a este mundo. Entonces yo no entiendo cómo es que los católicos vienen a refutar a los hermanos de la luz del mundo
o a otras religiones sin ver que los detalles de la Iglesia Católica son más perversas que las creencias o las denominaciones o las iglesias a nivel mundial. Es más perversa la Iglesia Católica que el resto de las iglesias no católicas. Es más perversa. Tengo un amigo que es anglicano, que fue sacerdote católico y hoy en día está casado porque la iglesia no le podía permitir casarse con una mujer a la que él amaba. Y hoy está casado y es sacerdote anglicano. Tampoco comparto lo de ellos, porque tampoco lo comparto. Pero el tema es que me molesta cuando yo veo que atacan y aquí me voy a tomar el atrevimiento, yo no lo conozco a Nazón, no sé realmente quién es él, he visto muy pocos fragmentos de videos de YouTube donde él predica, donde él habla, son muy poquitos los que he logrado ver, pero yo no soy quien, y es ahí donde yo aplico la palabra. Nosotros los creyentes y que sabemos que hay un Dios vivo y eficaz, no podemos venir a denigrar, a atacar al que Dios escogió. Y si Dios escogió a Nazón, y si Dios escogió a Nazón, Joaquín, fue por algo. No sé por qué lo estoy diciendo ahorita, pero ese es mi punto de vista. Y me importa un pepino que los católicos se enojen. Me importan menos. Así es, Alberto. Y fíjate qué bonito que Dios esté iluminando no solamente tu mente, sino también tu corazón. Y si tú te Demasiado, dejas hermano. guiar, si tú te dejas guiar, Alberto, por Dios, no solamente por mis palabras o por las palabras de mis hermanos, sino que te dejes guiar por Dios, que tú en tus aposentos, en tu recámara, dobles tus rodillas delante del Dios que es Espíritu y le digas, Señor, permíteme creer en tu verdad, muéstrame tu verdad y dile a Dios, si Nazón Joaquín, dile a Dios en tu oración, es tu apóstol, permíteme sentirlo en mi corazón, dile. Y si eres sincero, Alberto, créeme que Dios va a hacer la obra en tu corazón. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, Alberto. Dios quiere que el pecador se arrepienta y tenga vida eterna. Exacto. Porque para eso Dios, fíjate, envió a su único Hijo Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Creer en Jesucristo. ¿Y cómo podemos creer en Jesucristo para obtener la vida eterna? Pues creer en la predicación de un hombre de Dios, de un enviado de Dios, de un apóstol de Jesucristo verdadero. Porque Cristo lo dijo, el que a vosotros recibe, les dice el Señor, a mí me recibe, hablando de sus apóstoles. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y desecha al que me envió. Entonces, y luego también dice en su oración, en San Juan 17, dice el Señor, no ruego solamente por estos, hablando de sus apóstoles. Dice, no oro ni ruego solamente por los apóstoles, dice Cristo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a creer en Jesucristo? Por la palabra de un apóstol de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra forma de llegar a Cristo, no hay otra forma. Así como no hay una forma de llegar a Dios si no es por Jesucristo, así también no hay una forma de llegar a Cristo si no es por Dios, por un apóstol, perdón, si no es por un apóstol de Jesucristo. Es una cadena, es una cadena. Entonces, por eso te invitamos, Alberto, que le sigas pidiendo a Dios, porque esta iglesia, la luz del mundo, es la que trae la salvación a las almas. Aquí se nos predica la doctrina verdadera de boca de un hombre de Dios, pero que lo tienen encerrado. La elección de Dios no está encerrada. La autoridad de Dios no está encerrada, está libre.
porque nos gobierna aún desde ahí. ¿Son fanáticos? No somos fanáticos. Nosotros hablamos lo que conocemos, vuelvo a repetir. Los demás hablan lo que no conocen de Nazón Joaquín. Nosotros hablamos lo que conocemos. Somos Amén, hombres gloria al Señor. inteligentes, somos hombres con inteligencia, hombres y mujeres, y aún los niños te pueden dar testimonio Ujú. de Nazón Joaquín, que es Exacto. apóstol de Jesucristo. Entonces, nosotros te invitamos, Alberto, que Sí, visites a la voy a hacer. iglesia. Visit Voy a hablar con mi prima, con Carolina, para ver si voy yo con ella a la iglesia. Porque sí, 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 en realidad de esto yo lo llevo pensando y cada vez que vengo en el autobús, aquí por donde yo vivo hay una sede pequeñita de ustedes. Ah, Entonces, mira, siempre, siempre que paso, no sé, siempre volteo a ver para ese lado. Siempre, siempre. ah, mira, Me volteo a ver bendito para Dios. ahí. es el, Pero sí, pero sí me es el gustaría, llamamiento, es sí, el llamamiento de Dios, sí me Alberto. gustaría. Sí, pero sí me gustaría más o menos como tener un libro, porque sí me gustaría leer. A mí me gusta mucho leer, de hecho, casi que todo mi día me la tiro leyendo acá en la computadora de mi casa. No me gusta ver televisión, soy muy quitado a ver la televisión. Yo siento que las redes sociales en veces lo que hacen en vez de ayudar es enfermar y no comparto muchas cosas de redes sociales, no me gusta. Muy pocas veces me he metido en TikTok. Las veces que abro es como solamente como para ver de qué se está hablando o si hay algún tema en específico al que hablar. Pero sí, sí me gustaría saber si hay algún libro y ver qué tipo de Biblia usan ustedes también, ¿verdad? Porque yo tengo una, pero que fue una amiga hace muchos años me la regaló, una que es de los testigos de Jehová, pero esa jamás la saco. Esa no me- una vez la leí y no me gustó, porque está muy, muy adulterada. Le quitaron pasajes. Sí, demasiado, demasiado. Yo ahí la tengo. De hecho, es una Biblia enorme, es grandísima. Pero ya, y no sé si qué tipo de edición usan dentro de la Iglesia a la Luz del Mundo. O no sé si hay Mira, una específica. mira, Por Alberto, lo, por, en, sí, en la adelante, iglesia hermano, La Luz adelante. en la iglesia La Luz del Mundo, Alberto, no se nos dice qué Biblia utilizar, Ujú. ¿sí? Entonces, la Biblia, porque todas las Biblias, Alberto, vienen el testimonio de lo que hizo, lo que pasó en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aceptuando algunas Biblias, algunos libros, como la iglesia, como los testigos de Jehová, que cambian muchísimas partes de la Biblia, la adulteran demasiado, y con la iglesia mormona, pues tienen su libro que se llama Libro del Mormón. Sacan la Biblia solamente de vez en cuando les conviene, un pedacito de ahí, pero no la utilizan casi, utilizan más el Libro del Mormón. Nosotros utilizamos cualquier Biblia, Alberto, pero lo más normal, por ejemplo, yo utilizo la Reina Valera de 1960, es la que siempre utilizo. Esa, Y creo que la sí, es, mayoría de mis hermanos utilizan esa Biblia, la gran sí, mayoría, así es. pero no, no es malo si yo tengo una Biblia católica porque me sirve para refutar las enseñanzas católicas, ¿eh? Sirve. No es malo tener yo una Biblia de los testigos de Jehová porque con su misma Biblia refuto lo que ellos enseñan, porque yo la tengo, la Biblia del testigo de Jehová. Y no es malo tampoco tener un libro del Mormón y leerlo, no, no es malo. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta de lo que hablan, las falsedades, lejos, completamente lejos de Dios, de lo que Dios instituyó. Pero por Exacto. eso, mira Alberto, por Dime. eso, A ver, ¿cuál es esa? Libro del Mormón. Ah, El mira, libro del Mormón. Es que a mí me gusta ahí refutarlos está. también. A mí me gusta Sí, refutarlos. el libro del Mormón. Entonces, Alberto, este, eh, nosotros creemos, Alberto, que la palabra de Dios está en un hombre de Dios y no en una letra. Recuerda que dice la palabra de Dios que la Biblia mata, mas el Espíritu vivifica. Esa Reina es la que Valera, utilizo. Ah, no, Reina Valera es 95, también es buena esa Reina Valera. Yo uso la de 1960. yo Este, aquí tengo la de 1900, aquí tengo, disculpe, brother, aquí tengo yo la Reina Valera 1909, pero por lo regular también es la 1960 también.
1960, sí, sí, por eso les digo yo a Alberto que en la iglesia no nos dicen, tengan nada más esta Biblia. No, 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 nosotros, porque la palabra de Dios no viene solamente no viene de la Biblia, la palabra de Dios viene de un enviado de Dios. Él tiene la revelación de Dios. La Biblia, simplemente la Biblia es una ayuda para nosotros porque viene el testimonio de Cristo, de sus apóstoles y de los profetas, ¿verdad? Es un testimonio porque es letra. Y la palabra de Dios, por ejemplo, si yo quemo una Biblia, pues ni modo que haya quemado la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser quemada. Recordemos que la palabra No, de Dios es espíritu, ¿sí? así es. Amén. Las palabras de Dios, la palabra de Dios es espíritu, no es letra. Entonces nosotros, Alberto, podemos utilizar cualquier Biblia, literalmente, cualquier Biblia. Entonces, a mí me gusta guardar los folletitos de los testigos de Jehová, porque ya ves que hacen libritos pequeños y folletitos, porque Ujú. de ahí saco tanta defensa del Evangelio, de las mentiras que hablan, que van contra la Escritura. Inclusive en su Biblia, que está muy adulterada, con su misma Biblia se puede refutar lo que ellos hablan. Claro. Este, porque la iglesia de la luz del mundo, Alberto, la iglesia de la luz del mundo, conocemos y sabemos y estamos seguros que en esta iglesia se encuentra la verdad de Dios. Amén, así es. Porque hay quien nos lo explique. Fíjate bien la diferencia. Hay quien nos lo explique. En aquella ocasión, cuando en el tiempo de los apóstoles dice que se acerca el apóstol de Dios a un carruaje y le dice, y uno estaba leyendo, un eunuco estaba leyendo las sagradas escrituras de los profetas, y le dice el apóstol, ¿entiendes lo que lees? Y le dice él, ¿y cómo voy a entender si Y no no hay hay quien quien me lo me lo explique. explique? Y para bendición de él, el que le estaba preguntando era Tenía la el autoridad. indicado, el elegido de Dios para poderle explicar. Fíjate, y Pablo y Pedro y los demás apóstoles no utilizaron un libro, no utilizaron una Biblia. Entonces, ¿cómo predicaron? Lo que Dios les daba en sus labios para predicar, lo que Dios les revelaba, porque un apóstol recibe revelación del mismo Dios y de Jesucristo. Amén. Un ejemplo, dice la palabra de Dios también que el apóstol Pedro estaba dormido y escucha una voz del cielo y ve un lienzo en visión y dice, levántate Pedro, mata y come. Recordemos que Pedro fue enviado a los judíos nada más y no a los gentiles. Y le dice, no Señor, le dice Pedro, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Y le dice el Señor, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y así lo hizo Dios 3 veces. Le mostró eso. Y entonces, antes de eso, ya Dios había mandado un ángel a un centurión para que le dijera lo que tenía que hacer para ser salvo. Le dijo el ángel, tus limosnas y tus buenas obras, le dijo al gentil, no era judío, era un romano. Tus buenas obras, tus limosnas y todo lo que has hecho en favor de la iglesia de Cristo que había en ese momento, le dice, han llegado hasta la presencia del Altísimo. Por lo tanto, le dijo, envía hombres a Jope, a la ciudad de Jope, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, y le dice el ángel, él te dirá lo que tienes que hacer. O sea, lo que tenía que hacer para ser salvo. Ahora la pregunta es, ¿por qué el ángel no le dijo lo que tenía que hacer? ¿Acaso el ángel no lo sabía? ¿Lo sabía Alberto, el ángel, lo que tenía que hacer ese hombre para ser salvo o no lo sabía? ¿Sí lo sabía? ¿Y por qué no le dijo? Porque no era el indicado por Dios para hablar esa verdad. Ujú. Ya Dios tenía una boca en la tierra y en ese momento utilizó a Pedro. Y cuando llegó Pedro y le mandó, dice, pues porque mandó a sus hombres para que fueran por Pedro, y llega Pedro y les habla el Evangelio de Cristo.
Fíjate, les habló el Evangelio de Cristo. ¿Con qué Biblia les habló el Evangelio de Cristo? ¿Con cuál Biblia? ¿Con la Reina Valera, con la Thompson, con cuál? Con No con ninguna. ninguna. No tenían un libro. Entonces, ¿cómo hablaban la palabra de Dios? Por lo que Dios les revelaba en sus labios. Por eso son hombres de Dios, porque Dios los Amén. utiliza para hablar la verdad, para hablar su evangelio, para que las almas se conviertan a la verdad. Entonces, cuando Pedro les empezó a hablar, dice a ese hombre, dice que él creyó, y no solamente, pero antes de eso, perdón, antes de que Pedro llegara, dice que invitó a su familia y invitó a sus amigos más cercanos para que escucharan lo que Pedro tenía que decir. Y cuando llega Pedro y les habla, dice que ellos creyeron y fueron bautizados él y toda su casa. ¿Creyeron a Pedro porque leyeron la Biblia? No. ¿Creyeron en Juan en aquella época porque tenían una Biblia leyendo ellos? No. No. Ninguno de los apóstoles tenía una Biblia en sus manos. Ninguno de ellos. Entonces la pregunta, ¿cómo hablaban entonces la palabra de Dios? Porque si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no la tenían los apóstoles? Es que la palabra de Dios es espíritu. Y Dios les revela ese espíritu, se los da a los apóstoles. Por eso dice el apóstol Pablo, ténganos los hombres como administradores de los misterios de Cristo. ¿Cómo decía Pablo que los hombres lo vieran? Como un administrador de los misterios de Cristo. O sea, de la palabra que les fue dada a ellos. Por eso damos testimonio nosotros hoy en día y decimos que en la tierra hay apóstol de Jesucristo, que en la Gloria tierra al hay Señor. revelación, que en la tierra hay un hombre que predica la verdad, pero que lo metieron preso como a Cristo y como a los demás apóstoles. Pero que lo acusan de esto, sí, porque ya no lo pueden acusar por predicar la verdad, por predicar otro evangelio diferente al de ellos. Ya no pueden porque hay leyes que nos protegen. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que levantar falsos testimonios, tienen que levantar falsos testigos para poder tenerlo en una cárcel. Por eso Cristo lo dice, a unos los dice, por causa de mi nombre seréis aborrecidos por todos. Y dice, y algunos os entregarán y otros seréis encarcelados, dice. ¿De qué forma? De la forma más vil que el ser humano puede hacer. De levantar falso testimonio. Y más contra un hombre de Dios. Y cuidado, porque dice el Señor, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. La iglesia, la luz del mundo, no vamos y hacemos grito, ni hacemos manifestaciones peleando y gritando que lo liberen. No, nosotros esperamos en Dios, porque un apóstol de Jesucristo así nos ha dicho él, que nosotros no hacemos guerra, nosotros no nos levantamos con armas, nosotros no nos levantamos con palos para golpear. Nosotros, dijo el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, nosotros, dice él, esperamos en Dios. Amén, y cuando Dios, y si esto está pasando, nos ha dicho él, y si esto pasa, es porque Dios así lo ha permitido. ¿Cuál será su plan? Dice él. Yo no lo sé, dice el apóstol de Dios. Pero yo espero en Cristo. Como lo decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos los apóstoles, Alberto, han pasado por este sufrimiento. Todos. El apóstol Tomás fue atravesado de lado a lado por el gobernador de Roma con una espada. De lado a lado, muerto, enfrente de las demás personas. Todos se burlaron, todos se mofaron, todos aplaudieron y gritaban de felicidad porque habían matado a Tomás. El apóstol Juan fue expatriado a la isla de Patmos, allá solo, sin comida el apóstol Juan, sin alimento, sin agua, sin nada. Era una isla vacía. Allá fue despatriado él, desterrado.
y allá recibió por Dios el Apocalipsis. Entonces, dijo el apóstol Pablo también, Dios nos ha puesto, dice, como espectáculo para el mundo y para los ángeles. ¿Qué es un apóstol? Es un espectáculo para el mundo. ¿Qué sucede ahorita con el apóstol Nazón? Está sucediendo un espectáculo para el mundo. Se bofan, se burlan y dicen, no que decían que él era, y no de que decían que él es apóstol, no decimos que él es apóstol de Jesucristo. Amén, así es. Las acusaciones falsas a nosotros no nos va a mover. Esta iglesia, ellos habían predicho que cuando tomaran en la cárcel al apóstol Nazón, la iglesia iba a desaparecer. No ha sucedido, Alberto. La iglesia sigue creciendo. Sigue creciendo. Al 100% sigue creciendo. Porque esta iglesia es de Dios. Esta Amén, gloria al iglesia es de Señor. Dios. No hay otra iglesia más hermosa que esta en el mundo. No hay otra iglesia que tenga un verdadero apóstol de Jesucristo. Yo no conozco a otro. Me decía uno, ¿y por qué no son 12 como antes? Me decía, ¿por qué no son 12 apóstoles como antes? A ver, dime, dice, ¿por qué no son 12? Y yo le contestaba, pues sí, yo también me pregunto, pues ojalá que fueran 12, ojalá que fueran 20, pero yo no conozco a otro más. Yo solo conozco a uno que trae la verdad, que trae la Amén, gloria salvación, que es luz y salvación hasta los fines, los confines de la tierra. Y se llama Naasón Joaquín Amén, García. gloria al Señor. Aunque los Exacto. enemigos, aunque los enemigos, ¿sí me escucho todavía? Sí, 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 hermano. Aunque los enemigos se mofen y se burlen, hermanos, aunque ellos maldigan, nosotros siempre vamos a decir que maldigan ellos, pero que Dios bendiga. Y así Dios nos ha bendecido y Dios nos sigue bendiciendo. En grande manera. Dice aquí una hermana, ¿qué pasó con Esteban? El mártir Esteban, ¿qué sucedió? Lo apedrearon por predicar la verdad. Lo apedrearon, ¿verdad? Entonces, así el mundo jamás ha recibido a los hombres de Dios, jamás, jamás, el mundo nunca los ha recibido. ¿Quién ha recibido a los hombres de Dios? Los que estamos destinados para salvación. Así es, amén. Y no somos del mundo, por eso lo recibimos, somos de Dios. Porque Cristo dijo, porque no sois, el mundo los aborrecerá, dijo Cristo, porque no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo no era del mundo. Si Cristo hubiera sido del mundo, se hubiera defendido llamándole a su Padre para que le mandara legiones de ángeles para que lo defendieran. Pero no pasó eso. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Hay apóstol de Jesucristo, Amén, Alberto. gloria. Hay un verdadero hombre de Dios que trae la salvación de las almas, que trae el evangelio de salvación. Aprovecha en este momento que es día aceptable, que es día de salvación. Estamos viviendo un momento de gracia, de salvación para las almas. Si tú Amén. abres tu corazón, Alberto, si tú le pides a Dios que te ayude y que te muestre el camino correcto, Dios lo hará al ver tu veracidad en tu corazón, tu sinceridad. Si eres sincero con Dios y si realmente te interesa conocer la verdad, demándasela a Dios. Demándasela. Tienes derecho de demandarle al Señor, de decirle, Señor, permíteme conocer tu verdad. Yo también quiero ser salvo, yo también quiero sentir lo que los de la luz del mundo sienten. Yo también quiero ver lo que los de la luz del mundo ven. Pídeselo a Dios en oración. Acércate a la iglesia a la luz del mundo, abre tu corazón y verás que la felicidad, la paz en tu alma llegará a tu corazón. Estará en ti si así tú lo haces. Ujú. ¿Está bien? Sí, lo voy a hacer. Voy a hablar ahí con mis familiares para ver si asisto o asisto a la que tengo más cerca yo aquí, porque ellos viven casi a 6 kilómetros de donde yo estoy. Entonces voy a ver si voy y bueno, igual a buscar el libro o si tienen algún libro para poder leer más acerca de la iglesia y poder ir conociendo un poquito más. Unas Sí quiero salir de ahí también.
Sí, Buenas te digo, tardes. Alberto, que libros nosotros no tenemos. El único libro que utilizamos es las Sagradas Escrituras como testimonio, te vuelvo a repetir, de los profetas y de Cristo y de los apóstoles. Lo que ahí tenemos es la palabra viva, la palabra que es espíritu. Pero cualquier pregunta que tú tengas conforme a la doctrina, tú se la puedes hacer ahí al ministro, donde vayas, a la iglesia que vayas, pregúntale al ministro con toda confianza. Pregúntale lo Sí, que le quieras preguntar. Obviamente todo con respeto, ¿verdad? Yo creo que el respeto es indispensable en todos lados y que le preguntes al ministro y él te sacará de la duda. Y vas a ver que yo quisiera, Alberto, quitarme mis ojos para que tú vieras lo que yo veo. Yo quisiera quitarme mi corazón y poner mi corazón en ti para que sientas por un momento siquiera lo que yo siento en esta así es. santa iglesia de Dios. Yo quisiera, pero no es posible. No es posible. Aquí el único que toca los corazones es Dios y su Hijo Jesucristo. Nada más. Ellos son los que hacen esa obra perfecta en el corazón del hombre. Dice el Señor, he aquí, dice, estoy a la puerta y llamo. Dice el Señor, estoy a la puerta. La puerta es tu corazón, Alberto. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que oye mi voz dice, abre y yo entraré en él. Así dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo en este momento contigo? Está a la puerta de tu corazón. Te está tocando. Alberto, te toca tu puerta y Él quiere entrar en tu corazón. Pero solo puede entrar nuestro Señor si tú le permites entrar. Porque para eso Dios nos dio un libre albedrío. Pero Él está tocando y está en ti, Alberto, si abres o cierras tu corazón. No, exacto. No, 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 sí, 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 como les digo, sí he tomado varias decisiones, ya, y no estoy aquí por simple casualidad, creo yo, ¿verdad? Así es. Creo que no estoy aquí arriba por simple casualidad. Sí quiero buscar a ver, quiero estar dentro de la iglesia, eso sí, obviamente dándome tiempo para conocer, ¿verdad? Porque no así de buenas a primeras, no de golpe de un solo, ¿verdad? Yo siempre le he dicho a la gente, Ujú. yo me gusta mucho conocer antes de, y tengo buen testimonio aparte de mi familia. O sea, sí he visto lo que ellos han hecho, los cambios que han tenido. Ellos antes eran, bueno, mi prima, una de mis primas que se llama Carla, ella antes era de esta religión, bueno, de esta secta, porque sí, esa sí es una secta, se llamaba, ay Dios mío, estos que son de Brasil, que tienen varias iglesias a nivel mundial. Ahorita no me acuerdo el nombre de la La iglesia. iglesia universal, ¿no es esa? No sé, pero la cosa es que los viejos, usted va ahí, oran por usted y le hacen fuá en la cabeza, ¿verdad? Ah, sí, Como sí, que no sí, sé. sí. ¿Cómo? Pare de sufrir. Pare de Ah, eso, sufrir. Esa. pare de sufrir. Esa misma. Ella era de esa iglesia, empezó a ir a la iglesia esa que está ahí, la sede central de aquí de Costa Rica, y ella empezó a asistir a la luz del mundo y hoy por hoy, ya ahí, es una mujer intachable, o sea, en todos los aspectos. Entonces ella una vez, de hecho ella una vez a mí me dijo, Alberto, sálgase de la iglesia católica es esta, y yo me peleaba con ella, yo le decía, no, eso es mentira, cállese, no le voy a creer, cállese, cállese, hasta que empecé a ver cosas dentro de la iglesia que no me agradaban, machos cabríos, un montón de cosas que yo hacía, pinturas de hombres desnudos, de mujeres desnudas, yo decía, cómo es que algo que se proclama ser santo tiene indecencias dentro de la iglesia. O sea, y vuelvo al tema de lo que yo decía hace poco de los santos. Yo no voy a ir a sacar el cuerpo, de ejemplo, de Alberto y lo voy a poner en otro féretro o en una urna de vidrio para que todo el mundo le vea la osamenta a él. O sea, ya lo muerto, muerto está. Y Así es. y el que venera a los muertos es un satánico. O sea, es un satánico. Otra palabra no hay. Porque usted no me lleva a mí al pasaje de Samuel
donde el rey Saúl llega a donde una bruja y que quiere hablar con el espíritu de Samuel. Así es. Y Samuel se le presenta y le dice que por qué le perturba el sueño. O sea, imagínense hasta donde esta iglesia católica, a la cual yo todavía sigo perteneciendo, todavía hace rituales masónicos, satánicos dentro de la iglesia, rituales que por la gente lo ve normal, pero yo como sacristán, ustedes no saben lo que yo veía. Ustedes no saben lo que yo veía. Ustedes no saben las cosas que los sacerdotes hacían y uno se tenía que literalmente quedar callado porque había, si no, pena de excomunión. Entonces, sí me gusta mucho la iglesia. Poco la he visto, la luz del mundo, lo que me ha contado mi prima. Yo en veces me pongo a hablar con ellas, me respetan, son muy respetuosas, me gusta que ellas también son respetuosas, no denigran ninguna religión, ellas mismas lo han dicho, no comparten ciertos temas de algunas denominaciones religiosas, pero sí me han dicho, sálgase de ahí porque la iglesia católica es lo peor. La iglesia católica es una secta, una basura. Y realmente viéndolo bien, pues ya y sí, lo que se habla dentro de la iglesia es puro engaño, pura mentira, pura manipulación para la mente de las personas. Y no, cuando vaya ahí a la iglesia, tal vez me anime a prender la cámara para que me vean ahí en la iglesia. Pero sí, Sí. me comprometo aquí públicamente con ustedes a ir y de mi parte nunca van a oír hablar mal de Nazón. Les vuelvo a repetir, yo no lo conozco, no sé quién es y yo no soy juez ni Dios para levantar juicio contra nadie, menos contra un ungido del Señor. Así es. Y él es un ungido de Dios. Si Dios lo eligió fue por algo, no soy quien yo, pero como yo siempre lo he dicho, el respeto llega hasta donde la persona lo permita. Y yo tampoco voy a permitir que un católico eh, baboso venga aquí a querer dar cátedra de la Iglesia Católica sabiendo que somos lo peor que está en esta tierra. Entonces, ya, hay muchas cosas que tengo que hablar de la Iglesia Católica, pero ahorita más que todo que quería compartir con ustedes y lástima que no agarré al católico que andaba por ahí. Me preguntan por aquí de qué parte de Costa Rica es el muchacho. Soy de San José Centro, Ah, pues ahí está San la José iglesia Centro. cerca. Sí, soy de la capital. Entonces, no sé quién es. Aquí dice a Ner y su rincón, no sé quién es realmente. Pero sí, entonces, en cuanto yo me dé la vueltita por ahí, yo les comparto mi experiencia, les comparto mi vivencia. Les digo de antemano, desde que llevo de hablar con ustedes, he sentido una paz diferente, no lo voy a mentir. Se siente algo bonito, desde que Alberto está hablando, se siente algo bonito. Y sí, por eso apagué el micrófono varias veces, porque me sacó las lágrimas y me puso a chillar. Entonces, eso es muy raro que a mí me suceda, pero Gloria al sí, me Señor. sacó las lágrimas y me puso a chillar. Sí, La victoria, Alberto, es de Cristo. La Amén. obra es de nuestro Dios. Y Nosotros amén. solamente damos testimonio de la verdad de su Hijo Jesucristo y de su Santo Apóstol. Pero la obra la hace Dios. Si a ti, si tú me estás diciendo, se me salieron las lágrimas, es porque Dios está tocando tu corazón. Es lo que te estaba diciendo el texto que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Nos llama, nos toca nuestro corazón, nos hace sentir, nos hace vibrar, porque Él quiere que nosotros seamos salvos. Él no quiere que nosotros muramos. Él no quiere que nosotros nos perdamos en nuestros delitos y pecados. Él quiere salvarnos. Semejante, fíjate, semejante a aquel hombre cuando estaba en la cruz con el Señor a un lado, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y le dice el Señor, desde este momento estarás conmigo. He aquí te digo que ahora estarás conmigo en el paraíso.
¿Por qué? Porque si era un malhechor, ¿cómo es que se salvó? Porque habló el que tiene la autoridad. Habló el Yes. que tiene la autoridad. Hoy en la tierra hay un hombre con autoridad para salvarnos, Alberto. Hay un hombre que tiene la salvación para la humanidad, la doctrina verdadera. Si tú abres en los días posteriores o en los días atrás, si tú has visto tu TikTok y abres y tantas cosas feas que dicen del apóstol de Dios Nazón Joaquín y ponen su fotografía de cuando está ahí en el tribunal y hacen memes y le ponen cosas feas ahí, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se ensañan si no conocen ellos la verdad? Nosotros testificamos que Él es un hombre de Dios y testificamos que lo que se habla mal de Él es falso, lo que Mentira. se habla de Él, de las acusaciones. Nosotros sabemos quién es Nazón Joaquín. Y si tú vieras aquí en hermosa provincia, en Guadalajara, porque hay una consagración de 8 de la tarde, de la noche, perdón, de 8 de la noche, donde esa consagración cantamos una alabanza a Dios, el que le toca presidir también lee un salmo y después oramos por el apóstol de Dios por su liberación. No le oramos a él, nota, hay que entender. No le oramos a Nazón, le oramos a Dios por la liberación de su apóstol, como lo hacía la iglesia primitiva por Pedro, cuando estaba en oración y ayuno por la liberación del apóstol Pedro. El apóstol Pedro duró 4 años encarcelado. Entonces, así también la iglesia a la luz del mundo, la iglesia de Cristo, la iglesia fundada por Jesucristo, oramos por su apóstol para que Dios pronto, muy pronto, lo libere, porque para Así es. nosotros Él es olor de vida, Amén. Gloria al Él Señor. es la luz y salvación para nuestras almas y para todo aquel que crea. No se le adora, porque muchos dicen, adoran a un hombre en la luz del mundo, ahí le adoran a Nazón. No es cierto. Es otra mentira más, otra blasfemia más, otro falso testimonio más que levantan contra la iglesia. Si tú te das la oportunidad, Alberto, de ir al templo, de escuchar cómo se predica la palabra de Dios ahí, cómo se adora a Dios en el templo, te darás cuenta de lo que nosotros estamos hablando. Y todo lo que nos escuchan y ahí nos maldicen algunos ahí en los escritos, en los comentarios, que vayan a la iglesia, visiten la iglesia de la luz del mundo, se les invita a todos, Yes. visítenla y díganme qué sintieron cuando vayan. Y díganos si nos equivocamos a lo que estamos diciendo. Porque si eres de Dios, tú que me escuchas, si eres de Dios, tú que escribes maldiciones, y si Dios quiere hacer la obra en tu corazón y la hace, sabrás lo que nosotros sentimos y vemos. Amén. Y aquí, hermanos, fíjense que como ningún trabajo es en vano en el Señor. Yo no esperaba estar en este en vivo, hermano. Yo no esperaba platicar de estas cosas. Yo me dedico a trabajar la maquinaria pesada y también me dedicaba a cantar canciones rancheras. Ya no lo hago. Yo cantaba con mariachi y así, pues de eso ganaba dinero. Este, y, y yo no acostumbro a hablar, pero al ver yo tanta Dígale, difamación, hermanos, al ver hermano, yo, dígale las oraciones. heme aquí, Está preguntando que si qué día nos congregamos, hermano. Sí, ah, pero más que todo es aquí en Costa Rica, sí, porque sé que México le lleva creo que 2 horas de diferencia, 1 hora de diferencia a Costa Rica. sí, Entonces, Alberto, no sé si está la hermana por ahí o el hermano por ahí que me pueda decir. Alberto, las oraciones para la iglesia en todos lados es a las 6 de la tarde. Hay oración de 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana. Hay oración de 9 a 10 de la mañana y hay oración de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Y después también hay una consagración de 8 a 8:30, que es la consagración para pedir por la liberación del apóstol de Jesucristo. De Los uno, jueves. los jueves es me parece que es a las 6 de la tarde, jueves es igual, Sí. 5 de la mañana, de 5 de la mañana a 6 de la tarde, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, y en la tarde es de 6
a 8 de la tarde los jueves, porque es servicio especial de adoración. Ujú. Este, pero sí te recomendaría que le preguntaras a tus familiares, Alberto, ahí en Costa Rica, a qué hora en la tarde, a qué hora se reúnen, porque algunos se reúnen a las 7 de la tarde para aprovechar que sea de 7 a 8 y a las 8 de la noche empezar con la consagración por la petición de la liberación del apóstol de Jesucristo. Esto es por los hermanos y hermanas que por su trabajo no pueden llegar a tiempo a la oración. Entonces, todo conforme de la zona se acomodan en el horario, pero casi El siempre es el mismo domingo, horario. el domingo, hermano, de 10 a 12, la escuela dominical. El domingo es la escuela dominical de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y estás invitado, Alberto, pero igual infórmate bien con tus familiares. Y te repito, Alberto, si Dios ya está tocando tu corazón, si Cristo Jesús está a la puerta de tu corazón tocando, no hagas duro tu corazón, Alberto. No lo hagas. Y vas a saber lo que nosotros sentimos. Y vas a Así es, sentir hermano. lo que la iglesia de la luz del mundo siente, lo que la iglesia de la luz del mundo ve. Tus ojos serán abiertos, tu corazón será abierto, Alberto. Entonces verás la luz de Dios para salvación de tu alma. Me Exacto. daría muchísimo gusto ver que en realidad vayas a la iglesia y conozcas por tus propios ojos, veas, que por tus propios oídos escuches y veas lo que se predica en esta iglesia, Sí, lo que se amén. predica, y verás que todo lo que hablan en las redes sociales, todo lo Es que hablan mentira. mal en las redes sociales de la iglesia y de su apóstol y del apóstol de Jesucristo, todo es mentira. Los que se habla en contra, las difamaciones, porque esta Claro. iglesia es de Dios, no hay maldad en esta iglesia, no hay maldad ni hay mentira. Aquí solo hay veracidad y se encuentra el amor de Dios y lo importante, la salvación de nuestras almas. Exacto. Sí, no, entonces, lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Gracias por el tiempo que han dedicado en instruirme. Le vuelvo a repetir, Alberto, Isaac y las dos personas que estuvieron anterior a la persona que está arriba mío. eh, Gracias por explicarme. Vuelvo a repetirlo, tengo familiar, pero por mi condición católica me era muy difícil, y me es difícil en veces tocar ciertos temas con ellos porque no me gusta el fanatismo, no me gusta la calumnia. Tengo familia que la mitad va, bueno, en este caso por parte de mi tía, una de mis tías que se llama Zaida, es la que van a la luz del mundo. Los otros están repartidos en muchas otras creencias y yo siempre lo he dicho, uno no señala sin tener pruebas y sé que, lo vuelvo a decir, a él se le ha acusado de cosas que no son reales. Yo medio he investigado un poquito el tema de Nazón, pero sí me molesta y al escucharlo y yo ver a mi prima contarme todo lo que han vivido, ¿verdad? Los ataques, las humillaciones, las persecuciones. Yo le digo a ella, es necesario tiene tiene que pasar por algo y por algo es. Entonces, para mi punto, y vuelvo y con esto termino para retirarme un momentito, eh, quiero agradecerle a Alberto, quiero agradecerle a Isaac. Creo que me solté un poco del molde del católico tradicional que viene aquí a debatir, a pelearse, a agarrarse de las mechas. Yo no soy ese tipo de católico. Y creo que a partir de hoy renuncio a la frase católica. Ya yo no me considero más miembro de la Iglesia Católica. Voy a dejar de ir, de hecho. Ya, como decía Alberto ahora, o no sé quién fue el que lo dijo, la llama se le está apagando. Y sí, sí, la llama No, realmente se está apagando porque ya no es lo mismo. Antes vivía la Semana Santa, la Cuaresma, cuando me iba a echar de ceniza en la jupa delante de un sacerdote. Este año no lo hice, este año rompí el protocolo, no fui porque no me gustó, no me gusta. Y hay cosas que no son bíblicas, como el tema de la ceniza no es bíblica, en el caso del católico. Entonces, sí, agradecido,
con ustedes por la oportunidad. Cuando esté ahí en la iglesia voy a tomar fotos para enseñárselas a ustedes, para que vean que sí asistí. Yo soy un hombre de palabras. Yo siempre he dicho que si digo algo lo sostengo. No me gusta retractarme. Y voy a hablar con mis familiares, o sea, bien que me contacte con la persona que está ahorita aquí en el en vivo, que me acaba de poner, que me esperan ahí en la iglesia de San Sebastián. Ahí perfectamente puedo conocerlo también, y así de paso también él da testimonio de que me conoció en vivo y en directo, y podemos ya poderme ir más familiarizando con la iglesia y poderme sentir más parte de ustedes. Y no sigo porque si no se alarga más esto. Entonces, que Dios me los bendiga, y aquí estamos para seguir adelante. Y vuelvo a repetirlo, si algún católico yo me lo topo aquí insultando, faltando el respeto, créanme que soy el primero en pedir, en subir y hacérmelo apiado con argumentos, no con palabras. Yo soy con argumentos y con hechos y con textos. Entonces, que Dios me los bendiga, y no, ¿qué más puedo decir? Gracias. Dios te pague, Alberto, Dios te pague, y de verdad la gloria es para nuestro Dios y para su Hijo Jesucristo. La victoria es de Cristo, y todo esto por algo sucedió este live. Así que Dios te bendiga, que Dios haga la obra en tu corazón, Alberto, que Dios te haga sentir lo que sus hijos sentimos, lo que los hijos de Dios sentimos, y que ponga esa obra en tu corazón de creer en el que Dios ha enviado. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, Alberto. Dios te guarde y te bendiga muchísimo. Cualquier pregunta o para cualquier cosa o aclaración, estoy a la orden. Me mandas un mensaje, cualquier cosa, ¿eh? Dios te bendiga. Ok, igual, Dios les bendiga, Dios les pague igual, y no, ahí estamos en contacto. Gracias. Me bajan. Sí, sí, está bien, Dios te bendiga, Alberto, Dios te pague, ¿verdad? Y esperando, pues, ¿verdad? Que Dios siga, abriendo tu corazón. Ahí te bajo, Dios te bendiga, pues, y fue un gusto tenerte aquí. Hermano Isaac, Sí, hermano. Dios le pague por subirme a su live. Yo soy el menos indicado a veces para hablar, hermano. Soy un hombre imperfecto, pero con temor de Dios aún, y creyendo en la elección de nuestro Dios, en nuestro Padre Nazón Joaquín García. Dios le pague por permitirme hablar. Y pues mire, el trabajo, como dijo el Espíritu de Dios, que nuestro trabajo no es en vano. Ahí está el fruto, hermano. Amén. Ahí está el fruto. Ya entró la semilla en el corazón de Alberto. Ya entró esa semilla. Ya sintió un poquito en su corazón, como dice él, se me salieron las lágrimas, porque Dios está haciendo esa obra, hermano, en el corazón. En un corazón que antes era de piedra, ahora el Señor lo está transformando en un corazón de carne. Entonces, para que no deje de hacer esto que hace, hermano, estos en vivos, den testimonio con respeto, y no tengan temor de hablar lo que es la Iglesia Católica, hermano. No tengan temor. Obviamente sin ofender, solamente hablando la verdad, solamente hablando la verdad. Y entonces los que nos maldigan y los que nos digan que somos fanáticos, que somos nosotros, ¿cómo le puedo decir? Me decía uno, es que tú estás ciego. Y le dije, pues si esto es estar ciego, quisiera estar más ciego aún, porque es hermoso creer en un enviado de Dios. Es hermoso creer en el que Dios ha elegido. Y Alberto lo va a experimentar, hermano. Alberto lo va a experimentar. Yo he sentido que Dios tocó su corazón. Entonces, y así como lo hizo con Alberto allá en Costa Rica, si usted sigue haciendo estos en vivo, hermano, salvará más almas, hermano, para Cristo. Sígalo haciendo sin temor. Sígalo haciendo. Los hermanos que suben a predicar, a hablar, a dar su testimonio, que lo sigan haciendo, hermanos. Síganlo haciendo. Yo repito, yo no acostumbro a hacer esto, hermano. Sinceramente, no lo acostumbro. Soy un hombre ocupado. Pero no soporté, como así decirlo, sentí un celo de Dios cuando el católico ese empezó a hablar y decir cosas así. Entonces,
Dije, no puedo quedarme callado, no puedo yo estar, no sé si ubica al hermano Luis, también una vez subí ahí con el hermano Sí, Luis a hablar con otra sí, persona sí, ahí y y ya siento yo la necesidad de hablar, pues ya siento la necesidad de no quedarme callado, de no quedarme callado. ¿Por qué me voy a quedar callado? ¿Por qué? Si tenemos la verdad de nuestro lado. así es, amén. Lo que sentimos cuando vamos a la oración, cuando le lloramos a nuestro Dios, cuando le pedimos a nuestro Dios y aún cuando pedimos en oración por el apóstol de Jesucristo, lo que nosotros sentimos es maravilloso. No hay nada que se compare en este mundo, hermano. No hay nada, nada que se compare. Dice la palabra de Dios, las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa, dice, la heredad que nos ha tocado. Nuestra heredad es hermosa. Creer en un hombre de Dios es hermoso. Repito, porque para nosotros es olor de vida, Así mientras que es, para amén. ellos es olor de muerte. Así que firmes y adelante, mis hermanos, que Dios los bendiga en grande manera. Hermano Isaac, sígalo haciendo, le repito, siga haciendo sus en vivos. Eh, no permita que se suba alguien y empiece a maldecir al apóstol del Señor. No permita, bájelo inmediatamente. Que escriban lo que quieran ahí abajo, pero no permita que se suban en su en vivo a maldecir, hermano. No lo permita eso. Bájelo inmediatamente. Si quieren hablar, van a hablar con respeto. Si quieren hablar, Así es. que detengan su rabia que tienen. Como les dije a esos impíos que eran unos perros rabiosos, hermanos, se me echaron encima todos porque les dije, son unos cobardes, perros rabiosos. Nos estás diciendo groserías, no que muy de la luz del mundo. Entonces, repito yo, entonces tienen a la iglesia como de una estima muy alta, ¿no? Pero Sí, cuando sí, les dije, amén. yo no estoy diciendo groserías, les dije. Les estoy diciendo groserías al decirles que son ustedes unos perros rabiosos y todos a una voz me dijeron, sí. Y les pregunté, les voy a hacer una pregunta entonces. ¿La Biblia dice groserías? Y me dijeron, no. Y les mostré el texto, hermano, cuando dice, ¿quién es este perro rabioso, este perro muerto que se levanta en contra de mi Señor? Ahí en Primera de Reyes, hermano. Con Entonces la David, ¿no? palabra es bíblica. La palabra es bíblica. No estoy hablando de Es el más. pasaje donde, disculpe, hermano, es el pasaje donde David le dice de Goliat, ¿no? El David de Goliat le dice y también el general de Ya. David. También el general de David, hermano, porque se levanta uno en contra de David. Y el general le dice, ¿quién es este perro muerto que se atreve a levantarse contra mi señor el rey? Así es. Porque se lo dice, David se lo dice a Goliat y un general también se lo dice a uno que se levantó contra David. Entonces, hermanos, es bíblico la palabra. Y si le decimos que son unos puercos también, también es bíblico. Porque recordemos, hermanos, no les vamos a dar las perlas a los puercos. No se las demos. ¿Quieren conocer la verdad? Fíjese la diferencia entre Alberto ahorita que se fue, ahorita que estuvo aquí con nosotros, perdón, cómo habló, cómo Sí. permitió que se le hablara doctrina, cómo se le permitió, cómo Así permitió él es. que uno hablara con libertad. No empezó a rabiar, no empezó a No, maldecir, sino que con mucho escuchó. respeto. Nosotros no decimos que solo vamos a hablar nosotros y ellos que se queden callados. No, 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 no. Para hablar la verdad se tiene que demostrar la verdad. Si yo digo que tengo la verdad, tengo que demostrarla. Si ellos dicen que tienen la verdad, pues que la demuestren, que demuestren su verdad. No puede haber dos verdades, hermano. No puede haber dos verdades. O es blanco o es negro. Así es. O es de Dios o es de Satanás. No puede haber dos verdades. Entonces, si hay una sola verdad, y si yo digo que tengo la verdad y el otro también dice, pues hay que demostrarla, pero con respeto. Cuando ellos cruzan la línea del respeto, hermano, cuando ya hace falta el respeto, entonces ya no se les deja hablar a esas personas, hermano. Usted no está en su live, usted está en su propio live, tiene el poder para bajarlos inmediatamente. No tenemos por qué escuchar maldiciones contra el ungido de Dios. No Así es, tenemos. amén. Se les baja inmediatamente sin darle otra oportunidad de entrar. Y si es posible, se les bloquea también. Porque son perros rabiosos. Un perro rabioso no te va a hacer un bien.
Un perro rabioso, si te muerde, te puede hacer un daño gravísimo, hermano. Te lleva a la muerte. A esos perros rabiosos no se les escucha. A esos perros rabiosos, hermano, no se les atiende. A esos perros rabiosos se les da una patada y se les hace para un lado. Y no Así estoy es, diciendo hermano. groserías, y no somos groseros, pero estamos Y hablando es la algo verdad. que Entonces, los invito a todos mis hermanos que hacen estos en vivos, estos live, y que ayudan con la predicación del Evangelio. Síganlo haciendo, hermano. Mire, acaba de ver usted un fruto de su trabajo. Lo acaba de ver, hermano Isaac. Un así es, fruto de su hermano. trabajo, hermano. Y el trabajo de los hermanos que le ayudan a hablar aquí. Síganlo Y amén. haciendo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dios Así no es, quiere hermano. la muerte del pecador, quiere que el pecador se arrepienta para que tenga vida eterna. Y Dios está haciendo la obra en el corazón de Alberto en Costa Rica. Que Dios bendiga a Alberto, que Dios le ayude. Oremos por él, hermanos, que nos están oyendo. Oremos por esa alma, por Alberto. No sé su apellido, pero aquí en México decimos, hermano, que es tocayo, porque yo también me llamo Alberto. Pero que Dios lo bendiga, que Dios haga esa obra perfecta en su corazón y que muy pronto nos llame, hermanos, pues muy pronto nos Así diga, es. hermanos, ya me bauticé. Qué bendición, hermano, qué hermoso Amén. Así sería. es. Así que recuerden, nuestro trabajo no es en vano en el Señor. Dios les pague Amén, y Dios hermano. les bendiga, hermano. Les mando un fuerte abrazo. Si gusta bajarme, hermano Isaac. Amén, hermano. Dios les Sí, bendiga. antes que se me vaya, hermano, Dios le pague, hermano, por haber acompañado, hermano. De hecho, pues verdad, ya para terminar, hermano, si quiere, Dios les pague, hermano. Fue verdad, pues como apenas también lo conocí, hermano, aquí. Y Dios le pague, hermano, todo, ¿verdad? Pues Dios, no se equivoca, ¿verdad? Sabemos de antemano que Él tiene todas las cosas, pues, predestinadas, ¿verdad? Pues no fue casualidad ni coincidencia que Alberto llegara, que usted llegara. Nosotros sabemos que no hay coincidencias, ¿verdad? Entonces, Así Dios es. le pague a usted también, hermano. Dios le pague por haber estado acompañándonos, hermano, en esta hermosa labor, ¿verdad? Y nada, hermano, ¿verdad? Ese trabajo pues se seguirá haciendo con la ayuda santa del Señor. Cómo no, hermano, darle la honra, la gloria y toda la alabanza a nuestro Dios, porque si algún fruto o algo sale bien, es por la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? No por uno Así es, mismo. hermano. Entonces, Dios le Amén. pague, mi hermano, Alberto, ¿verdad? Dios le pague, hermano, pues cuando usted guste, hermano, es bienvenido, mi hermano. Dios le pague, hermano Isaac. Dios le bendiga. Le mando un fuerte abrazo. Se los guarde. Igualmente, ¿no? Y ahí lo va a bajar. Y a Sí, hermano. todos Dios le mis pague. hermanos que estuvieron acompañándonos, a todos los que estuvieron en las ventanas, aportando, también en el chat, a todos mis hermanos, Dios les pague, Dios los bendiga, ¿verdad? Y para mí, sigo diciéndolo, siempre va a ser un gusto, un placer, hermanos, que ustedes me acompañen, ¿verdad? Porque es una labor para cada uno de nosotros, es la obligación de nosotros, hermano, hacerlo, dar testimonio y seguir anunciando que en la tierra hay apóstol de Jesucristo. También quiero agradecer, ¿verdad? La hermana Noemí, mi futura compañera, que verdad ella es la que me ha estado apoyando y la que me siguió apoyando ahorita. Y lo digo así abiertamente, hermano, ¿verdad? Porque como está haciendo polvo y todo eso, se me acabó el internet, pero ella estuvo al pendiente de que el live no se acabara, hermano. Sí, ella estuvo bien al pendiente de que el internet no me fallara. Entonces también Dios le pague a ella, a la hermana que contó su testimonio, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad? De fiesta, que son 100 años, hermano. 100 años de que, de que haya autoridad en la tierra, hermano. ¿Sí? Así es que Dios les pague a todos mis hermanos. Dios los bendiga, hermano.